Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este webinar que queremos que sea más que un webinar, sea una plática entre amigas, entre colegas, entre mamás, entre mujeres que todos los días tenemos que hacer malabares y hacer magia para poder cumplir en todos lados. Bueno, me presento. Mi nombre es Aletia Velázquez, presidente de AMESE. Y tengo el privilegio de tener aquí como invitada especial a Yanaí Resende, a Yana, como mejor conocida. Muchas gracias, Yana, por dedicarnos esta hora de tu mañana. La verdad es que queríamos hacer una plática en conmemoración al Día de las Madres, porque como ejecutivas de cada quien en su área, nosotros como ejecutivos de comercio exterior, habrá ejecutivas en diferentes sectores empresariales. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado querer cumplir en todos lados, pues en un mundo donde todos los días tenemos que estar esforzándonos un poquito más que los hombres tal vez, porque este mundo corporativo pues obviamente se ha caracterizado porque los hombres dominan todavía, cada vez menos, pero todavía ciertas posiciones, pues tenemos que hacer mil cosas. Y un ejemplo de ellos, hace rato platicaba con Jana, las dos, nuestros hijos amanecen enfermos el día de hoy, estamos aquí atendiendo el trabajo, pero los eventos, pero el niño enfermo. Entonces, creo que es algo muy, muy enriquecedor poder escuchar a una mujer como tú, que tienes toda de admiración. Yo te conozco como mamá de Mimi, amiguita de Maite, en el mundo empresarial que te veo en las cámaras, tengo que cumplir representando una gran empresa. Pues me encantaría cederte el micrófono, Yana, que nos platiques quién eres tú, que te presentes y pues ahora sí, esta charla donde vamos a compartir. Bienvenida. Gracias. Ale, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento súper contenta. Siempre he creído que de las cosas que más me alimentan mi corazón
y son un motor fundamental para mí para continuar todos los días, es tener estas fuentes o estos espacios que me permiten alimentarme de otras mujeres también o de otras personas. No solamente he sido alimentada de grandiosísimas mujeres, sino también de hombres muy exitosos, hombres muy importantes alrededor de mí que han apoyado también a mi carrera profesional. Así que muchas gracias, muy honrada de estar aquí y de tener el privilegio de sentarme con ustedes en este conversatorio y tener una charla amena. Yo soy Yanaí Resende, soy mamá de 3 hijas, una universitaria, una de preparatoria, una de primaria. Así que tengo 3 etapas diferentes vividas en un mismo techo. Estoy casada desde hace 21 años y desde hace 18 años trabajo en una compañía transnacional, HP. Me siento muy honrada, muy feliz, muy contenta. Es una compañía que a lo largo de mi carrera profesional no solamente me ha acompañado en lo profesional, sino también en lo personal y estoy muy contenta de haber podido formar una carrera dentro de la compañía, pero al mismo tiempo también ir desarrollando mis etapas de mamá en todos los aspectos posibles. Así que esa soy yo. Actualmente dirijo HP Guadalajara, estoy como directora de HP Guadalajara. Soy consejera en algunas cámaras, en American Chamber. Actualmente formamos parte de Canieti, estamos en Index y bueno, ahí estamos ahí en el Consejo también de Innovación de la Cámara de Canieti, como consejera también. Entonces, pues intentando dividir un poquito el tiempo que nos dé el espacio para poder aportar, pero sobre todo seguir aprendiendo y seguir inspirándonos para seguir avanzando. Gracias, Diana. Pues se escucha, híjole, padrísimo todo esto, ¿no? Pero ¿cómo le haces? O sea, y me gustaría empezar con ciertas preguntas muy enfocadas. El primer punto, eres una gran líder y ahorita estás dirigiendo una gran compañía. ¿Cómo ha transformado la maternidad tu forma de liderar, de tomar decisiones, de relacionarte con tu equipo en un mundo corporativo? Esta maternidad, qué líder es la que ha desarrollado? Sí. Bueno, sí, yo creo que el ser mamá te da una sensibilidad muy especial y no quiero ser insensible y decir que el que no seas mamá no te da esta sensibilidad, por supuesto que la da también, pero sí creo que de pronto cuando empiezas a experimentar cosas como mamá y empiezas a despertar instintos de pronto en ti, esto te ayuda un poco también para ir desarrollando habilidades que te van a permitir seguir dirigiendo equipos o seguir liderando equipos. Sin embargo, algo que aprendí mucho en mi carrera profesional era sí separar muy bien, ¿no? Por supuesto que te da muchas habilidades y muchos aprendizajes el poder ser una mamá, o ser mamá. Al final, un equipo de trabajo no está buscando una mamá, está buscando una Mm. líder. Tu mamá no está, mis hijas no están buscando una líder, están buscando una mamá, una compañía. Entonces, yo creo que sí tener esta conciencia muy clara y entender el rol que nos toca jugar en cada momento. Esto no quiere decir que me ha tocado acompañar a personas de mi equipo y en cierto momento a lo mejor cobijarlas y acompañarlas y ser un apoyo para ellos, pero bueno, al final sí tener muy clara esta separación de roles ha sido vital y fundamental en mi carrera profesional, ¿no? Igual en la relación con mi esposo también. A ver, mi esposo no está buscando una gerente, ¿verdad? No está buscando Ujú, una... ujú. Él tiene una esposa y se casó conmigo como una esposa y mis hijas, a pesar de que, bueno, pueden quizá admirar o no el liderazgo de su mamá, al final están buscando una mamá que sea una referencia y al igual pasa en el ambiente de trabajo. Entonces, sí, la respuesta yo creo que sí, por supuesto que te ayuda mucho y te aporta mucho porque sí te da una sensibilidad muy especial o te ayuda, especialmente sucede cuando puedes entender a otra mamá que esté viviendo alguna Sí. circunstancia, creo que sí te sensibiliza. Y yo lo llegué a notar. Yo llegué a tener jefes que no tenían hijos o que no tenían, o sea, eran mamás o papás y no tenían hijos. Y sí alcanzaba a sentir esta diferencia pues la sensibilidad es completamente diferente. Sabes a lo que te expones, sabes lo que es Claro. levantarte una mañana como hoy hablábamos y tu hija con Ujú, fiebre, ¿no? Entonces tienes que ujú. acomodar otra vez toda tu agenda porque a lo mejor ese día tienes que
quedarte en casa para acompañar a tu hijo o a tu hija. Es exacto. Y también quiero destacar de aquí un tip súper importante que diste, porque en general muchas veces el líder suele ser maternal o paternal. O sea, lidereamos queriendo proteger a nuestro equipo porque así lo somos en la casa. Y qué gran tip nos acabas de dar. A ver, vamos separando roles. Aquí soy la mamá, aquí soy la directora, aquí soy la compañera, la esposa. Se me hace de verdad un gran tip porque muchos líderes batallamos o sufrimos el liderazgo por querer ser maternalistas o paternalistas. Y me voy a la segunda pregunta. Muchas veces se espera que, pues como eres mamá, puedes cumplir con todo, ¿no? Nos dicen, ay, es que ustedes son súper, las súper mujeres porque son mamás, hacen todos al mismo tiempo. O sea, sí, pero esa carga que tenemos que tener mental de reajustar agenda, como platicábamos, de priorizar. ¿Cómo aprendiste a priorizar responsabilidades entre trabajo, familia y lo personal? Sí. Híjole, es una pregunta buenísima, pero yo creo que lo sigo haciendo, ¿vale? Sigo aprendiendo cómo hacerlo porque yo creo que no hay una receta perfecta. Va a haber momentos, circunstancias, puestos de trabajo o situaciones personales que te van a tener que requerir un ajuste en tus prioridades o en tu orden. Algo que sí tengo muy claro en mi vida es evidentemente mis hijas, mi familia, mi esposo es una prioridad inamovible en mi vida. Eh, y lo ha sido. Sin embargo, sí queda claro que de pronto cuando tú estás construyendo una carrera profesional y estás escalonando en puestos, sí tienes que ser muy consciente de los sacrificios que estás teniendo que sacrificar. Pero contestando puntualmente a tu pregunta, sí creo que lo sigo aprendiendo. No tengo una receta perfecta. Me encantaría casi siempre que me hacen esta pregunta o en mentoreos, no sé, siento que esperamos que nos den o cuando yo la he llegado a hacer Sí. también a mujeres que admiro, digo, ah, ya, voy a sacar la pluma y el papel porque de aquí soy, seguro me la va a dar y funcionó para siempre. Y pues no funciona para siempre porque vivimos en un mundo cambiante, porque nuestras necesidades cambian, porque nuestras prioridades cambian, porque nuestras circunstancias familiares cambian, nuestro entorno cambia también y constantemente hay que estar ajustando y acomodando exactamente cómo lo voy haciendo primero. Pero sí, algo clave y fundamental que sí he aprendido es la culpa tiene que eliminarse al 100% porque creo que la primera que lidera y entra Exacto. este, en cualquier circunstancia, ¿no? No solo sientes culpa como mamá de no estar en momentos, sino también sientes culpa a veces en el trabajo de no estar al 100 porque y yo creo que eso sí es algo que he aprendido y lo he llegado a dominar un poquito mejor, no digo que al 100%, un poco mejor con los años, ¿no? Ya siento menos culpa, la verdad, en ambas áreas, porque lo aprendo a dominar, o sea, se controla lo que se puede controlar. Eh, Culpa siento cuando sé que debía haber hecho algo y no lo hice, a lo mejor ahí sí digo, ching, pero no tanto culpa, sino más bien es como esta reflexión de cómo se puede hacer mejor, pero, pero así es como aprendemos a caminar en este viaje corporativo. No creo que haya una Sí, sola persona, que diga, no, hombre, ya lo domino a la perfección y no lo creo. Y si y, sí, y, que nos pase la receta. oye, pero dijiste algo muy interesante que yo platico mucho con otras amigas mamás, que cuando somos mamás nos ponen un chip de culpa y miedo. O sea, siempre traemos la culpa y el miedo de todo, ¿no? Que si le pasa algo, pero la culpa de si estoy, no estoy. Y para priorizar precisamente vamos a tener que dejar pasar a lo mejor oportunidades. Te aseguro que ahorita nos vas a platicar, pues para tomar un liderazgo y un puesto de este nivel tuviste que rechazar o dejar pasar otras oportunidades porque no era el momento, ¿no? Porque dices, bueno, si yo tengo claro que para mí mi familia y no quiero estar viajando tanto y quiero estar más presente, pues vas a tener que dejar pasar cosas y eso te va a implicar la parte emocional de culpa, y todos los demás están creciendo más que yo y yo ahorita dije que no, o estoy diciendo que no y entonces soy mediocre, o me estoy quedando como conformista. Creo que todas las mamás pasamos con este tipo de pensamientos. Y de ahí va mi siguiente punto, Yana. ¿Cuál consideras que es el mayor reto emocional que enfrenta una mujer mamá que ocupa un puesto directivo? O sea, si traemos este contexto de que tenemos que priorizar, ¿no? Y en este caso, pues, a ver, mi familia.
pero también que nos da culpa y tenemos que empezar a trabajarla. Pero también tengo que cumplir números y tengo que cumplir metas. Y entonces yo quiero demostrar que yo puedo y que lidereo y entonces voy sacrificando emocionalmente. ¿Cuál crees que es el mayor reto? Yo creo que la autoconciencia, Ale, sí, sí tenemos que ser muy, este, autorreflexivos y tener un muy buen acompañamiento. Y yo creo que en ese sentido es ser muy, muy humildes y vulnerables en el sentido de constantemente hacer esa autorreflexión, porque a veces vivimos en piloto automático y vamos y vamos y vamos y Ujú. vamos y vamos y vamos acumulando y acumulando, acumulando hasta que sucede algo que truena. Y yo creo que esos momentos sí se pueden prevenir si nosotros aprendemos a tener estos momentos de autoconciencia, ya sea personales o con acompañamiento o con alguien, porque sí creo que es muy sutil la línea, no nos damos cuenta, vamos tan rápido y vamos tan deprisa y, y todavía no acabamos de digerir el reto que acabamos de pasar cuando ya llegó un nuevo reto personal, a lo mejor, y pasamos ese reto personal y ya llegó el profesional y, o sea, sí entendamos que le estamos metiendo un poquito de complejidad a la vida y tenemos que ser muy autorreguladas de manera que nos demos estos espacios de entender exactamente cómo lo estamos viviendo, lo estoy viviendo como quiero, lo estoy viviendo como quiero, la estoy pasando como quiero y cuando no, se vale frenar y hacer un ajuste. Ujú. No, esto no es hacia donde voy, ¿no? Hay momentos en mi vida en los que me siento 100% plena y digo, no, me estoy haciendo un increíble trabajo como mamá y hay otros días que digo, Dios de mi vida, fatal, ¿no? O sea, que digo, no, esto no está funcionando, algo no Sí. está funcionando. Entonces, simplemente ser autoexigentes, pero no para autoflagelarnos de, ay, no lo estoy haciendo bien, sino es simplemente para entender muy bien mis emociones. Y yo creo que esta es la clave. Em, Entender muy bien por dónde estoy transitando. Hay mujeres, y yo les admiro mucho, que no son tan, que tendemos, ¿ok? Por naturaleza, las mujeres ser un poco más emocionales, son mucho más emocionales que los hombres. Los hombres son más pragmáticos, más prácticos. Nosotras Ujú. no, nosotros tendemos a siempre meterle el componente, no digo que todas, porque hay mujeres que no y que tienen esta facilidad de a lo mejor poner la emoción un poquito aside. Yo creo que todos tenemos que aprender a trabajar en esta área. ¿Para qué? Para que realmente aprendamos a darle el peso a la circunstancia que merece y no ni exagerarla ni minimizarla tampoco, sino darle el peso y seguir adelante, que eso sea un impulso. Sí, sí, y qué interesante esa palabra de autoconciencia, ¿no? Porque muchas veces nos da miedo, o sea, nos da miedo nosotros hacernos conscientes porque es más fácil vivir en piloto automático, como decías, ¿no? Porque a veces hay cosas que me tengo que detener, que tengo que arreglar, que me estoy dando cuenta que estoy trayendo y que a lo mejor estoy repitiendo patrones dependiendo cada uno. Entonces, es un tema, creo que de mucho cuidado personal y a veces nos dejamos al último como mamás, ¿no? O sea, como que creemos que nosotros al final, ya que nos sobre tiempo, y es al revés. O sea, si la mamá está bien, todo lo demás va a estar bien. Y de ahí me gustaría que nos platicaras, Jana, tu experiencia. Obviamente entiendo que has tenido que vivir muchísimos retos, ¿no? Muchos retos profesionales y que va vinculada a la maternidad. ¿Qué nos puedes compartir respecto a un reto que hayas vivido, que consideres que haya sido una barrera el ser mamá para crecer profesionalmente? O sea, te hayas auto terapeado de, a ver, es que sí quiero, pero soy mamá, ¿qué me va a implicar? Algo que nos quieras compartir. Me vienen a la mente muchos, no muchos, pero algunos ejemplos, pero uno que me viene mucho es, yo ya tenía muchos años de ser gerente dentro de HP y yo ya estaba buscando desde hace, pues a lo mejor un par de años antes, una promoción a gerente senior, ¿no? A manager, le llamamos senior manager aquí en el corporativo. Y justo pasó que, bueno, me embarazo de mi tercera hija, de Miranda, en este caso de Mimi. Y estando en maternidad, bueno, para empezar fue un poquito choqueante cuando vino Mimi porque sí fue como, wow, yo ya soy una persona muy organizada en ese sentido, Ujú. como que organizo mis horarios, organizo mis tiempos, y entonces sí fue como un poco
nuestra cereza del pastel y entonces como que tuve que volver a reacomodar todas mis Sí. prioridades y todo. Entonces sí fue un año en el que evidentemente entre que yo estaba embarazada, que fue un embarazo muy bonito, pero en que estaba embarazada, pero bueno, cuando me voy de maternidad, me buscan estando en maternidad una directora que yo quiero que hasta la fecha es una persona que admiro mucho y que quiero mucho y que cuando tengo alguna situación corro con ella, y me buscó y me dijo, Yanay, tengo una manager 2 en mi equipo. Y la verdad es que pensé en ti, creo que es la que hemos estado buscando, la que hemos estado hablando, era en otra organización, yo estaba en un departamento y era en un departamento en finanzas. Este, y me emocioné muchísimo porque no saben cuánto tiempo yo había estado tocando puertas para a esa posición, no esa es particular, pero para esa promoción. Entonces, pero cuando yo colgué el teléfono, sí hice un ejercicio de conciencia y dije, sí es algo que he anhelado mucho y es algo que he querido mucho, pero no es el momento para yo tenerlo, ¿no? O sea, todavía ni siquiera regreso de maternidad, estaba en maternidad, todavía ni siquiera prendía la computadora para ver qué me deparaba esta nueva vida con 3 hijas, Sí, ¿no? Entonces yo sí. fui muy consciente en ese sentido. Sí voy a serles muy franca, no sentí como, ay, se va la oportunidad de mi vida y nunca más, como que sí fue muy consciente y dije, bueno, sí tengo que aquí hacer una mención importantísima porque al final, no sé si vaya a salir más adelante en las preguntas, pero es y siempre será el fundamento de mi vida, que es mi fe en Cristo, mi fe en Jesús. Y yo sabía que Él tiene las cosas perfectas en su tiempo y que Ujú. cuando las cosas eh, son para ti, por supuesto que no es como que hay que llegue, ¿no? Hay que trabajar, por supuesto que hay que Claro. trabajar, pero yo sabía y sentí mucha paz en mi corazón este no es el momento, va a llegar y va a llegar esa Sí. posición, ¿no? Y entonces le hablé, le dije, Caro, muchísimas gracias, pero no, creo que no es el momento, voy a regresar de maternidad, todavía me voy a adaptar a mi nueva vida con 3 hijas y bueno, en fin, ella me dijo, lo entiendo perfectamente, sé que no es, va a llegar. Y sí, llegó, no sé, 2 o 3 años, no me acuerdo cuántos años tenía Miranda cuando llegó después y luego llegó la dirección y demás, pero en fin, no le tengan miedo a acomodar su vida. Nosotros sabemos cuándo sí, cuándo no. Eh, y si no lo sabemos, para eso están las mentorías, para eso están los consejeros, para eso están esas personas que nos pueden ayudar y orientarnos. Pero al final sí pasó ese ejemplo en mi carrera profesional en la que dije, no, ahorita no, ahorita es mi hija, son 3 años en los que yo quiero dedicarme, no quiero agregar más complejidad. Y así fue. Y bueno, resultó ser muy bueno al final del día, Sí. pero Oye, Yana, y comentas algo bien interesante, ¿no? El tema de la fe. Yo creo que independientemente en lo que creamos cada uno de nosotros, el que tengas un propósito de vida, o sea, el que realmente tengas claro qué es lo que quieres, porque ahorita que comentaste algo, vivimos en motor automático, en piloto automático, siento que es lo más común de todos y luego tenemos que parar y decir, a ver, o sea, estás en todo el día, 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 pero ¿qué estás haciendo? Lo estás disfrutando, realmente dices que tu prioridad es tu familia, pero sí, sí estás ahí, porque algo que yo he escuchado de otras mamás también es, ¿cómo le hago para estar? Porque estoy aquí con mi hijo, pero mi mente está en otro lado, ¿no? Entonces, tenemos que traernos para estar presentes. Entonces, yo creo que si tenemos esta parte espiritual y que nos haga sentir bien, es mucho más sencillo. sí, a mí en mis momentos más frágiles y en mis momentos más complicados, porque sí, siempre hay momentos complicados en carrera, en las situaciones, en vidas personales y en lo profesional, sí siempre he encontrado aquí mi equilibrio, ¿no? Cuando yo regreso y vuelvo a centrar mi vida, cuando siento que me estoy, ay, justo ayer escuchaba la predicación y el pastor decía, ¿no? A veces no necesitamos cambios de dirección de 180 grados, ¿no? A veces sí, a veces vamos en una dirección y sabemos que vamos a salvarranco o vamos en un momento en el que no, pues das vueltas de 180 grados, pero a veces no, a veces son simplemente ajustes de dirección, pero asegurarte que estás yendo hacia donde quieres ir con el propósito claro con el que quieres ir. Es para una meta personal, es para un ego personal, es para... en mi caso personal, yo empecé mi carrera y justo la semana pasada me invitaron a dar una plática también en otra compañía y yo les compartía esto en mi vida, en mi ejemplo personal. No digo que todos sean iguales, por supuesto que no.
el que yo haya quedado en un entorno corporativo o que haya empezado una carrera corporativa, la verdad es que no fue tan intencional. Si me explico, permíteme Sí. procesarle. Sí. No te preocupes, sí, sí, sí. Perritos decidieron ladrar en este momento. Otro de los temas que tenemos que manejar la casa. Sí, sí, Es sí. que aparte siempre que estoy en llamada, ellos deciden que es buen momento para... No empezó la carrera corporativa como "No, quiero ser súper exitosa", sino realmente fue por un tema más necesidad, ¿ok? O sea, yo necesitaba trabajar, no nos alcanzaba. Como muchas personas, como muchas mujeres que lo Claro. hacemos así, o sea, necesito trabajar. A lo largo de mi carrera me ha tocado mentorear también a mujeres que son muy infelices porque ellas, su sueño es estar en casa, realmente su propósito y su misión es hacerlo y tienen que trabajar por la necesidad que hay económica. En mi caso inició así, ¿no? No era como que, sí, o sea, inició realmente como que la circunstancia de vida, pues ameritaba que tanto papá como mamá trabajáramos. Sí, claro. Y cuando entré, fue que me apasioné y me di cuenta que que podía aportar, ¿no? Que podía hacer algo que marcar una diferencia y me di cuenta que me llenaba de mucha satisfacción, o sea, que era algo que llenaba mi vida, que hacer las cosas, que sacar proyectos, que resolver problemas, que liderar equipos, que inspirar a personas, que inspirar equipos que alcanzaran sus metas, era algo que me realmente un motor que me impulsaba y aparte me di cuenta que lo hacía y lo hacía bien. Entonces así fue Sí. como entré en el mundo, ¿no? Corporativo un poquito. Gracias, Jana, por compartirlo. Oye, y respecto al tema de la carga mental que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, las mujeres, bueno, si nos comparamos, dices, los hombres son muy prácticos, su naturaleza, pues son sencillos y nosotros traemos 50 cosas en la cabeza y tenemos que andar malabareando, que primero y que después y estamos haciendo algo, pero ya estamos planeando otra cosa. ¿Cómo manejas esa carga mental? Sobre todo por el Ay, ya tema, me voy a dame salir. permito, espérame, dame para silenciar. Ya, o sea, sobre todo, ¿cómo manejas esa parte de la carga mental de poder liderar proyectos? Seguramente tú en tu empresa tienes prioridades y en tu casa con tus hijas otras prioridades y en tu tema personal y familiar y somos hijas y somos amigas. O sea, esa carga mental, ¿cómo la manejas? Híjole, creo que me encantaría igual dar una respuesta. Creo que sí es mucha conciencia, y darnos cuenta que sí tenemos que aprender a priorizarnos. Y eso independientemente de trabajes o no trabajes, cualquier ser humano tiene que darse los Ujú. espacios y los tiempos para priorizarse y darte estos espacios por ejemplo, hablamos mucho, ¿no? De ejercicio, de buena alimentación, o de estas cosas que te van alimentando y que te van haciendo que te vayas sintiendo bien contigo misma, que vayas acomodando la carga que tienes, porque sí, es una carga mental muy fuerte, pero sí, y me regreso al mismo punto que hablaba hace rato, estas cargas o esta autoconciencia de saber que le tienes que dar el espacio a cada cosa y no meter, creo que una cosa importante es no meterle más de lo que no te toca. Nos encanta controlar todo, Exacto. todo, ¿no? Todo, todo, no voy a, no voy a dar nombres, pero una persona muy cercana a mí, que no sé si entró o no, espero que no, para que no me escuchen, una persona muy cercana a mí que amo sin control. Hace poquito estaba de vacaciones, yo también estaba de vacaciones, entonces estábamos juntas. Y no me acuerdo qué tema salió, que empezó a querer controlarlo del tema, que yo decía, ¿es en serio que no te cansas de tener que controlar todo y esto también? Era el desayuno, era la hora Sí. del desayuno y entonces, a ver, ¿qué quieren desayunar? Huevo, hot cakes, chilaquiles, no sé qué. Yo volteé y le dije, ¿qué quieres desayunar tú? Lo que tú quieras Ajá. desayunar, eso se va a desayunar. Y quien quiera desayunar eso, desayuna eso y quien no, se hace lo que quiere, ¿no? O sea, como a Sí. veces nosotros mismas por naturaleza queremos agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y no, no es así, o sea, y aparte lo justificamos con que uno, bueno, es que eso a mí me hace feliz, ¿no? Esto es, pues sí, pero va a llegar un momento en el que tanta carga puede tronar la liga, ¿no? El otro día estaba escuchando que se le llama burritos de carga, ¿no? Porque le echas y le echas y le echas, pero sí, me decía un burrito, si tú le echas una carga más que ya no aguanta, se pandea.
se le abren las patas y no avanza más. Y eso exactamente pasa Sí. con nosotros. Si no aprendemos a medir el cuándo sí, cuándo no, y cargas que no nos tocan aprender a soltarlas, pues se sueltan y... Sí. Y fíjate que esta parte también la quiero destacar como mujeres, ¿no? Como mujeres, independientemente si en el mundo corporativo, pero también en la casa, pero también como amigas, como hijas, a veces no queremos decir que no o no sabemos decir que no. Y entonces agarramos cosas que no nos tocan y ya se convierten en un punto más de nuestros pendientes, ¿no? Entonces, nuestra filita de pendientes, yo la llamo pendientes y urgencias. Y también, oye, pues esto es urgente, ¿me toca? Bueno, no, déjalo, o sea, no es tu urgencia. Entonces, Sí. creo que eso es un gran punto, esta parte de la conciencia, como comentas, de saber decir que no, y a veces no queremos decir que no porque van a decir, ay, qué mala onda, y ella que es súper poderosa, porque también comentas algo interesante. Habemos perfiles muy controladores, muy mandones, muy de resolver. Vemos otros perfiles más suaves que saben lidiar las cosas desde otra personalidad y como que muchas veces no reconocemos, ¿no? Y entonces nos aprovechamos de, es que lo va a resolver. Pues sí, pero ¿por qué tiene que resolverlo ella o por qué yo tengo que resolver? Entonces, creo que muy importante cómo, pues como dices, o sea, priorizar, saber decir que no, soltar lo que no nos toca. Y yo quiero que nos compartas, Diana, o sea, en esos días, o sea, dices, a ver, autoconciencia y me detengo. Pero ¿qué ejercicio haces o cómo podemos nosotros reconocer de, a ver, tengo que parar y tengo que replantearme? O sea, eres súper disciplinada para la alimentación, haces tu ejercicio, o sea, realmente nunca te has perdido, sí te has perdido y llegaste a volverte a enfocar a ti, o sea, ¿cómo ha pasado? Sí, no, no soy súper disciplinada con con mi alimentación y no, no siempre voy a hacer ejercicio, pero ¿sabes qué he descubierto? Y casi estoy segura que todas lo sabemos, ¿eh? Yo sé, o sea, como mi inner voice me dice algo no está bien, o sea, ey, párale aquí, párale. O sea, yo empiezo a sentir que yo creería que es la voz del Espíritu Santo que me está diciendo algo no está bien, para ahí tu camino, y así es como lo detecto y así es como o sea, obviamente sí intento alimentarme de una manera muchísimo más sana, balancear mis alimentos, comer, era muy mala años anteriores en la comida, se tendía a comer en mi escritorio o Ujú, esto lo aprendí, me acuerdo perfecto del que era managing director de México, el anterior que hace poquito salió se jubiló ya de HP. Y esto lo aprendí en uno de los viajes de trabajo que hice y me tocó estar al lado de él en ese momento. Y era impresionante porque el mismo ejercicio nos llevaba a hacer working lunch. O sea, mientras estábamos en la junta, comíamos, ¿no? Y entonces él lo veía como muy incómodo y lo veía como así como un poco molesto. Y él me decía, es que esto no está correcto. Mi espacio de alimento es sagrado. Y no me gusta claro. tener la computadora aquí conmigo. Se me acuerdo que la cerró, se fue, la fue a dejar a otro lado. O sea, no se pudo salir de la junta porque estábamos en la junta, pero a mí eso me dejó muy marcada porque dije, sí es cierto, a veces somos tan permisivos en nuestras horas sagradas y tenemos que aprenderlo a no serlo. Hay momentos y hay espacios que tenemos que tener la conciencia de decir, este momento es para mi comida, estos 15 minutos son para mí, estos 15 minutos voy a caminar, estos 15 minutos o 20 minutos. Entonces, teniendo esta conciencia hay que hacerlo y así es como lo intento hacer. Em, Me han pegado días muy difíciles en los que digo, he llegado a cancelar juntas, por ejemplo, de que digo, no estoy en condiciones de tener esta junta, no la puedo tener, porque sé que no voy a tomar una decisión correcta, porque me siento muy sobrecargada y he pospuesto juntas. Entonces, hay veces que podemos hacer eso, hay veces que no puedo cancelar la junta, ¿verdad? Porque ni Sí, siquiera la hice claro. yo, me la hizo alguien más. Entonces, tener estos ejercicios de conciencia, de respiración, de asegurarte que que vas a modificarlo y no seguir, porque también tendemos a decir, bueno, sigo y ya mañana será otro día o mañana se acomoda, ¿no? Y generalmente sí, a lo mejor se puede acomodar, pero ahí Sí, sigues acumulando algo, entonces, qué interesante. Oye, Yana, y
sobre la red de apoyo, esta famosísima red de apoyo que ahorita creo que las mujeres platicamos mucho, que es súper importante tener una red de apoyo en lo personal, en lo profesional, en lo social también para poderte desarrollar como mamá, como líder. ¿Quién es tu red de apoyo? ¿Cómo la desarrollaste? O sea, porque hay personas que difícilmente pueden desarrollar una red de apoyo, ¿no? Están en una ciudad, están solos, no tienen familia, o es muy demandante su trabajo y no pueden convivir para generar amistades y entonces confiar en ellos. O sea, ¿tú cómo desarrollas esta red de apoyo? Híjole, esa es una pregunta que siempre la intento abordar con mucho respeto y con mucho cuidado porque la gran mayoría de las mujeres, Ale, estadísticamente, y esto lo vemos, ¿eh? No, hace un par de semanas me tocó estar en el Tech, en el Women Tech evento, y daban algunas estadísticas alarmantes y la verdad es que me entristecieron mucho y me preocuparon mucho porque la gran mayoría de las mujeres no cuenta con una red de apoyo, cargan demasiado y no tienen hacia dónde agarrarse, no hay, o sea, no, o porque están solas, o porque son madres solteras, o porque sus padres no las, porque son madres solteras, sus padres no les ayudan, no tienen hermanos, pues no, no es como que a tus amigas les puedes estar pidiendo favores todo el tiempo, o sea, la gran mayoría de las mujeres caminan solas, es el porcentaje de mujeres que tenemos apoyo de esposo, de familiares, es mínimo. Y entonces sí es un tema bien delicado porque entonces, ¿cómo le das un consejo a una persona que no está viviendo tu circunstancia, que no está viviendo la misma circunstancia que la mía? Y lo único que yo podría decirles, y lo digo con mucho cuidado y por supuesto con mucho respeto, es elige que sí y que no. Si estás sola, que sí vas a hacer y que no. Y entender que lo que te está tocando, o sea, los sís que sí elijas, ser muy consciente de esos sí de esos sí que vas a elegir y saber que en el camino puede que vas a hacer trade-offs, que vas a perder ciertas cosas, pero lo vas a hacer bien. Algo que sí quisiera compartirles es lo estamos haciendo bien, lo estás haciendo bien, no, no estás haciendo algo malo, estás haciendo cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces con las herramientas y los recursos que tienes, es como se debe hacer. Entonces, en mi caso particular, que mi circunstancia de vida es diferente, pues tuve la fortuna de tener un esposo que la verdad es que le entra igualitito, Ujú. si no es que más, ¿no? Que yo. Tengo suegros, no tengo hermana, mi hermana no vive en México, mis papás no están cerca, pero sí tengo unos suegros que también son increíbles. Tengo amigas que también me han ayudado muchísimo, que en una circunstancia complicada me han dicho, vente, mándame a dormir a Mimi conmigo. Entonces, o sea, me siento cobijada y me siento protegida y utilizo esas herramientas sin culpabilidad, ¿ok? No me siento culpable cuando mi suegra tiene que cuidar a mis hijas Claro. o cuando Jera tiene que hacerlo, mi esposo, no tampoco. Pero vuelvo a repetir, mi circunstancia no es, es casi muy exclusiva, no todas tenemos ese mismo privilegio. Exacto. Y yo te diría, mujer, si tú lo tienes, siéntete completamente bendecida y sigue apoyándote, ¿no? En esa red, sin culpa. Sí. Y que seamos empáticos, ¿no? De lo que comentas, porque muchas veces nosotras mismas somos las que no estamos privilegiadas, somos las que decimos el comentario de, ay, mira, el papá luchón y dónde estará la mamá, ay, mira, pero la mamá que Sí. nunca viene a las fiestas, ay, pero pues ni la conocemos. O sea, qué importante también esto que comentas y que nos haga el nivel de conciencia de ser empáticos, porque a lo mejor yo estoy hablando desde mi privilegio y las otras personas lo están viviendo muy complicado. Entonces se me hace algo muy valioso porque nosotros como mujeres somos las primeritas que tendríamos que ser empáticas. Y si somos mamás, con mayor razón, porque Sí, estamos viviendo la misma situación, ¿no? Entonces, sí. de esta parte, Yana, quisiera que nos compartieras en el ambiente corporativo. Hace ratito nos platicabas, ¿no? Esta parte de tuve yo a una, o sea, cuando te iban a promover y que era una mujer. ¿Tú crees que hubiera sido diferente si hubiera sido un hombre? O sea, que no te hubiera entendido el por qué rechazas una promoción cuando estás en el tema de maternidad. O sea, en esta parte de posiciones de liderazgo, de crecimiento corporativo, que pues cada vez somos más mujeres, cada vez nos hacemos más presentes, pero también, pues,
habemos mujeres que estamos rodeadas de muchos hombres en el ambiente donde nos movemos y tú eres una de ellas, o sea, estás en una Sí. cámara empresarial y es dos mujeres, ¿no? Entonces, Dos. si tú, dos mujeres, y si tú llegas y cancelas algo y mueves algo, pues claro, es que el niño, es que la vendí. O sea, ¿tú crees que esta parte en el mundo corporativo de el hombre, no, pues no quiero decir la palabra machismo, porque no quiero que sea como una plática feminista, pero pues sí la tradición corporativa, si así lo queremos manejar, pues va más alineada a los hombres. O sea, sí sería diferente si yo estoy más rodeada de mujeres que de hombres o es el mismo caminito y tenemos que seguir pasando obstáculos. Es una pregunta muy interesante, pero bueno, contestando la pregunta, me cuesta trabajo decir si hubiera sido una reacción diferente de un hombre o de una mujer, pero yo creo que sí, hasta nosotras, y hace ratito lo decías, y sí tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos pensando, porque traemos, traemos bagaje, hombres y mujeres lo traemos por más que no queramos y por más que hayamos avanzado muchísimo y hayamos disminuido mucho la brecha y hayamos avanzado la traemos, sí, sí, sí siento que la traemos sin darnos cuenta. Y el ejemplo más claro que me viene es qué sucede, y pongámonos todas, las que son mamás, a lo mejor hay muchas aquí que no son mamás y no les ha tocado vivir eso, pero las que somos mamás de el papá que llega corriendo así, jadeando a tarde a la escuela para padres, la primera reacción es, wow, no manches, papá, qué buena onda que llegó a la escuela para padres, así que hizo un súper esfuerzo por llegar. La mamá llega tarde y es como, la mamá llegó tarde. No sé, como sin querer, o sea, lo pensamos y espero que no todas, y que haya mujeres que digan, no, yo no lo pienso, qué bueno, pero de pronto hay momentos que sí lo hacemos. Este, en HP jamás, y digo, sé que eso no se trata de una plática de hablar, ¿verdad? De HP, pero en HP nunca he vivido una situación en la que yo haya sentido un tipo de discriminación o una diferencia por ser hombre o mujer, de verdad, genuinamente no. Pero sí les puedo compartir que antes de entrar a HP yo trabajaba en una agencia aduanal eh, y cuando me contrataron para ese puesto, fui a las entrevistas, me hicieron mis exámenes, todo estuvo perfecto. Ay, excelente, pues te avisamos, ¿no? Ah, excelente. Voy llegando a mi casa y recibo una llamada de la persona que me estaba entrevistando. Me dijo, nada más me falta una pregunta para tomar la decisión y darte la oferta. ¿Tienes pensado ser mamá pronto? Y yo sinceramente en ese momento no capté la magnitud de la pregunta que me estaba haciendo, ¿ah? Y mi reacción inmediata fue, no, pronto no voy, o sea, con tal de querer tener el trabajo, mi respuesta fue no. Y sí, genuinamente no estaba pensando en tener hijos en ese momento, ¿verdad? Pero como que muchos años después capté el que, ¿y si sí? ¿Qué? ¿No? Y Sí, si sí sí, hubiera querido sí, ser mamá, ¿cuál es el sí. problema? ¿No? Pero no, creo que sí tenemos que irnos adaptando. Y la otra es también no clavarnos como mujeres en eso, ¿no? A lo mejor a mí no me ha tocado y dudo mucho que en HP a alguien le haya pasado, pero puede ser, porque hay diferentes circunstancias, pero tenemos dos opciones, o ahí me atoro o yo rompo esa barrera y sigo avante, ¿no? Y sigo avanzando. Esa parte, ¿no? De no torarnos, de no tomarnos las cosas personales, creo que también es a lo mejor dejarlo así, porque comentas algo interesante, o sea, pues hay empresas o puestos, jefes, que buscan a alguien para que sea su esclavo, o sea, entonces no puedes ser mamá, pero no puedes tener vida, pero etcétera, pero hay empresas que buscan mamás precisamente para esos puestos. ¿Por qué? Porque ya saben que la mamá resuelve, ya saben el compromiso de la mamá, ya sabe que no va a ir a perder el tiempo. O sea, creo que me ha tocado con empresas, ¿no? O sea, obviamente aquí hablamos de varios tipos de empresas, varias culturas empresariales, pero sí las hay. Hay empresas que buscan que sea mamá porque sabe que es un compromiso mayor. Entonces, creo yo quisiera destacar esta parte de que, a ver, no pensemos que sigue siendo así el mundo corporativo, o sea, está cambiando, nosotros como mujeres estamos dejando ciertos cambios y nuestras huellas y el tema generacional también, que me quiero ir al tema generacional. O sea, no sé desde tu óptica, yo voy a hacer la pregunta desde mi contexto, cada vez hay menos mujeres que quieren ser mamás porque ven la complejidad, precisamente, porque a lo mejor no quieren renunciar, porque no quieren sacrificar. ¿Tú cómo lo ves? Tú ahorita como directora de HP, con las mujeres que estás rodeada, que pueden ser de nuevas generaciones, o sea, ¿cómo ves esta parte desde la mujer?
Híjole, sí, sí es cierto, lo veo especialmente en las nuevas generaciones. Nunca, Ale, me he detenido y sería un tema muy interesante de research, hacer como un estudio padrísimo, de entender, ¿no? Las razones. Yo creo que son razones válidas. Nunca he escuchado exactamente cuáles son las razones, pero sí puede ser esto, ¿no? Sí hay un grado de complejidad, sí hay un grado de sacrificio y siempre estamos en todo el derecho a decir a qué sí le entro y a qué no le entro, ¿no? Este, yo lo que más bien, como quisiera enfocar la respuesta a esta pregunta o a este diálogo es, sea la razón que sea por la que, o la circunstancia por la que tú estés atravesando, sea que sí quieres ser mamá, sí, sí se puede. Sí puede ser mamá, puede ser una mamá muy exitosa, puede ser una mamá, bueno, que el éxito es subjetivo, ¿verdad? Realmente, ¿a qué le llamamos éxito? Cada quien le puede llamar éxito a diferentes cosas, pero es decir, puedes hacer una carrera profesional, desarrollar tu carrera profesional y sí, sí ser mamá, pero también si tomas la decisión de no serlo, igual exitosa eres, ¿no? Yo creo que mientras cumplamos el propósito, dijiste casi al inicio de la plática, algo que tienes toda la razón, mientras entendamos cuál es mi propósito, cuál es el propósito, qué es lo que quiero conseguir y qué es lo que quiero hacer, sea la decisión que tomes de vida, lo puedes lograr, ¿no? Yo estoy rodeada de mujeres muy exitosas que aún no son mamás, sí, directoras, de las que aprendo infinitamente que aún no son Ok. mamás, y quienes no, que quienes sí son mamás y que también han desarrollado una carrera, ¿no? Entonces, con datos te puedo decir, cualquiera de los dos caminos puedes lograr una carrera exitosa. Y la pregunta va porque precisamente puede que el motivo de no querer ser mamá, más que el, sinceramente no quiero, y es súper válido porque ahorita las mujeres tenemos muchas oportunidades, no, ya, creo que también es el tema cultural, ¿no? De que eres mujer, tienes que ser mamá. Ya no, ¿por qué? O sea, creo que eso es súper respetable y yo también lo apoyo cuando sinceramente es genuino que mi propósito no es ser mamá, pero hay mamás que van postergando la maternidad, perdón, mujeres que van postergando la maternidad por miedo de perder ese puesto, por miedo de perder esa promoción. Entonces, quiero precisamente quedarme con esta parte de sí se puede. O sea, si genuinamente es el deseo ser mamá y me da miedo serlo porque entonces se me va a hacer más complejo, sí se puede. Y si no, es súper válido también, pero que no sea por un tema de miedo al crecimiento profesional, porque veo que muchas mujeres postergan también, pero cuando me embarazo, en base a su función del proyecto Sí. profesional, ¿no? Y creo que ahí se vuelve un tema. Y quiero destacar, Jana, ahorita lo que comentabas, ¿no? O sea, HP, los que vemos desde afuera la empresa, que tengo muchas amigas que trabajan en HP, pues vemos que tiene una cultura empresarial muy padre, o sea, que permite y es inclusivo en muchos temas. O sea, si tú pudieras enlistar de una forma muy puntual, ¿qué acciones deberían de hacer las empresas para apoyar esta parte de las mujeres que quieren desarrollar su carrera profesional, que quieren destacar? O sea, como empresa, ¿qué acciones concretas deben de hacer? Una, porque si yo tengo una empresa, ¿qué tengo que considerar para las mujeres que trabajan en ellas? O dos, ¿qué tipo de empresa tengo que buscar? O sea, ¿en qué me tengo que fijar para yo poder desarrollar? Sí. Eso justamente iba a comentarlo en el comentario anterior. A lo mejor muchas mujeres que genuinamente a lo mejor sí quieren ser mamás, pero saben que en su entorno ahorita va a ser un impedimento porque en el área en el que están o en la empresa en la que están, yo les diría, entonces esa no es el lugar para ti. Busca otro lugar. Porque hay muchas empresas, no solamente HP, hay muchas empresas que sí nos acompañan, que sí acompañan a las mamás. Y sí lo digo sin temblarnos la mano, porque entonces, fíjate qué es lo que está sucediendo, que estoy volviendo o sea, no podemos dejar de lado cuál es tu propósito y el propósito central es tu realización, no la realización de tu empresa, no la realización de tu organización, no que tu compañía, si me van siguiendo, entonces aquí es bien importante que vuelvas a centrar el cuál es lo importante para ti y cómo sí abres camino y abres brecha. Entonces, hay que buscar empresas que sí tengan estas facilidades y yo que te diría es justamente entender que sí hay ciertas, yo sé que hay empresas que se llaman muy inclusivas o que son muy inclusivas, pero que sus políticas son, pues es lo mismo hombres y mujeres. No, perdónenme, pero no.
No es lo Ujú. mismo hombre que mujer, lamento decirlo. ¿Por qué? Porque las mujeres estadísticamente sí seguimos cargando o sea, una presión y el listado de cosas muy diferente al que los hombres. Y con esto no estoy quitándole mérito a los hombres que sí lo hacen, porque sí hay muchas familias, yo soy una familia que vivo eso todos los días. Pero entonces cuando estamos hablando de facilidades, sí, sí tiene que haber más facilidades para mujeres. ¿A qué me refiero? Cuando el hijo se enferma, cuando trabajar de casa, actividades que tienen que cubrir, especialmente si son mujeres solas, especialmente si son, ya las mujeres sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y nos vamos a acomodar. Les aseguro que o sea, vamos a sacar el trabajo, porque no conozco a una sola mujer que no lo saque. Y bueno, si sí hay mujeres que no lo sacan, ya este, Personalidades. Ajá. otro tema Sí, sí, será, sí. pero la realidad es que yo creo que empresas que tengan esta conciencia social de entender que haya flexibilidad para mujeres, la suficiente como para que puedan balancear. Hay ciertos puestos, ahora hay ciertos puestos y también vuelvo a repetir, ve también en dónde te estás desenvolviendo, porque sí es cierto que hay puestos que te requieren ahí, ¿no? Que requieren esas 8 horas, que no te puedes ir 2 horas en la mañana o no puedes acomodar tu horario, pero hay otros que no. Hay muchos horarios que se acomodan perfectos o muchos puestos que se acomodan perfecto para nosotros como mamás, en los que no va a pasar nada si de repente apago la computadora en el día y al ratito me vuelvo a poner al día porque tengo que ir a ver si tiene calentura mi hija todavía o no. Entonces, Ujú, ujú. ese tipo de flexibilidades yo creo que las empresas tendrían que tenerlas y ser muy conscientes para poder seguir apoyando, ¿no? Sí. Oye, Yana, y digo, para ir concretando, porque quiero dejar 5 minutitos para quien guste hacer una pregunta de viva voz, eh, si nos podemos ir concretando, o sea, como tú a otra mujer, mamá, que trabaja, con todo esto que hemos estado platicando de piensa primero en ti, hay que saber priorizar, cuál es tu propósito de vida, hay que ser empático, o sea, si le pudieras dar un consejo, o sea, específicamente un consejo que te hubiera gustado que a ti te lo hubieran dicho cuando dudaste, cuando estabas dudando, cuando estabas cansada, cuando estabas sobrellevada y entonces querías tirar la toalla. O sea, ¿qué le podríamos decir a esa mamá trabajadora en el mundo corporativo que ya ahorita lo ves desde otra perspectiva? Y eres suficiente. Me gustaría decirle a todas ustedes, nunca duden que sí son suficientes, ¿no? Nunca, sí, siempre caminamos creyendo que nos falta algo. Este, que algo todavía hay que demostrar, no hay que demostrarle a nadie nada más que a ti mismo saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que creo que esa parte, ¿no? Somos suficientes y somos suficientes para alcanzar lo que estamos haciendo y todavía lo que nos falta por alcanzar. Entonces, no es una competencia, no es una carrera de obstáculos. Lo aprendí también en mi carrera. Yo empecé tarde, yo entré a la universidad muy tarde y terminé mi carrera universitaria también muy tarde, muchísimos años después que el promedio, y yo traía en mi mente esta cosa de voy tarde, ¿no? Quizá no voy a tener una carrera profesional exitosa porque inicié mi carrera a los 28 años y la terminé súper tarde y la verdad es que no es así, no es competencia, no te compares, esa es otra cosa que yo les diría, no hay que compararnos porque tu carrera y tu circunstancia de vida es muy diferente a la que está al lado de ti. No sabes lo que ella está viviendo, pero ella tampoco sabe, o ellos tampoco saben lo que tú estás viviendo. Entonces, esta es algo que tú estás viviendo y tú tienes que moldearla y tienes que tener a tu alrededor las circunstancias y las cosas que te van a hacer enriquecer para seguir corriendo y alcanzando, ¿no? La meta que tú te hayas fijado, no la meta que alguien más te haya fijado, no la vida que alguien más te haya fijado. Muchas gracias, Jana. Y pues digo, me gustaría pedir que me levanten la mano quien quiera hacer una pregunta de viva voz antes de cerrar
para irle cediendo el micrófono. La verdad es que esta charla, el objetivo era inspirar, ¿no? Y creo que tú nos inspiras, Yana, el tener un puesto directivo en una empresa transnacional, el ser mamá de tres, porque a veces tenemos dos y bueno, ¿cómo le haces cuando de tres? El poder tener una pareja, el poder cumplir en todos lados, o sea, pues no es magia, no es magia y creo que hay veces que como dices, tenemos que detenernos y saber que lo estamos haciendo bien. Y me gustaría abrir micrófonos, ¿no? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta directamente a Yana antes de que concluyamos la sesión o si no, por el chat, un mensajito y lo hacemos de forma verbal. Digo, creo que o el diseño de las preguntas iba muy enfocado, obviamente, a poder tener esta claridad. Y si nadie tiene ahorita preguntas, si alguien abrió micrófono, creo que no, ¿verdad? ¿Todavía? No, ninguna. Yana, yo quisiera hacerte una pregunta ya en un tema personal. ¿Cómo se ve un día tuyo? O sea, te levantas y cómo te organizas, ¿no? Porque, bueno, dices, soy muy planeo, me organizo. Yo también soy señora agenda, entonces me dicen, ay, es que no me tienes en tu agenda, no me vas a contestar. No, no, no. Entonces, creo que hay que hacer cosas que nos den paz. Pero, ¿cómo se ve un día tuyo que nos puedas compartir? Bueno, casi siempre un día antes, aunque sea domingo, un día antes abro mi agenda y veo cómo está la planificación de las juntas que tengo en el día. Si hay algo que tengo que prepararme antes, lo hago. Me gusta mucho prepararme para las juntas. Hay muchas juntas que entro que simplemente sé que son informativas o que tengo que entrar para cualquier aporte, pero no requieren mucha atención mía. Y así es como va transcurriendo mi día en las cosas que ya tengo agendadas y todas las cosas que salen del día a día, ¿no? Sí tengo que reconocer que soy muy buena organizando mi agenda laboral, pero soy muy mala organizando mi agenda personal. Me ha llegado a pasar que te estamos esperando, si llegas, y nunca lo había notado y se me olvidó que ese día cenaba con mis amigas de la primaria, o sea, sí me ha pasado. Entonces, ahí tengo un área de oportunidad muy grande que tengo que trabajar, porque mi esposo siempre me dice, agéndalo, Sí. anótalo, por favor, anótalo. Pero en el tema laboral así es, ¿no? Entonces es mis juntas ya que están preestablecidas y cualquier circunstancia que vaya saliendo y algún proyecto que tenga yo que tengo que ir abordando, pero generalmente son cosas que salen del día a día, ¿no? Y que salen del día al día no necesariamente urgencias, pero cosas que se tienen que agendar para darle continuidad a la conversación. Y así es como lo hago. Sí intento planear un día que me cubra mis 8 horas laborales o mis 9 horas laborales, es decir, de 8 de la mañana, mi horario es de 8 a 5, nada más que ahorita actualmente tengo un equipo global y entonces mi agenda se recorrió un poco, entonces empiezo a las 6 a veces o 7 de la mañana de cajón y termino a veces un poquito más porque tengo gente en China, entonces a las 6 7 de la noche yo los alcanzo a su día siguiente. Entonces, depende cómo sea, no todos los días, pero así es como lo voy organizando, ¿no? Entonces, sí tengo horarios entre mis 8 horas en el que como estoy trabajando fuera de horarios, de pronto, me tomo. Y mi hora de comida sí la intento tomar al 100% con las niñas, intentamos Jere y yo comer con ellas, no todos los días, porque a veces sí me quedo todo el día en la oficina, pero bueno, así es como, ahora sí que dependiendo, no es como estático, es como voy yo viendo la agenda, cómo se va moviendo y entonces yo voy acomodando más cosas ahí, pero sí intento que sea en un horario establecido y de ahí en adelante ya no se toca. Ya es mío, es mi familia, o voy a la maestría, o voy a hacer ejercicio, o me voy a cosas con las niñas, o cosas, o sea, ya personales. Muchas gracias, Yana. Bueno, pues digo, te quiero agradecer, Yana, ya para terminar. Muchas gracias por dedicarnos esta hora. Gracias por abrirte, por la confianza en compartir. Creo que nos ayuda mucho a inspirar a otras mujeres, como dices, es decir, lo estamos haciendo bien, cada quien desde el enfoque al sector, mamás que también tienen otro tipo de trabajos y que también dicen, ay, es que mi trabajo es diferente, no es corporativo. Creo que como mamás lo estamos haciendo bien en la función que tengamos. Entonces, pues nada más agradecerte y algo más que Bien. quieras compartirnos y aportar. No, pues muchísimas gracias a ti, Ale, por la invitación. Gracias a todas las mujeres que se tomaron el tiempo de unirse y de verdad recordarles
que no sean duras con ustedes, ¿no? Si estás atravesando un momento hoy en el que ha sido un tiempo pesado, una época pesada, un día difícil, eh, descansa, ¿no? Respira profundo, las cosas van a estar bien, lo estás haciendo muy bien y sé que vamos a encontrar la manera de hacerlo mucho mejor y seguir alcanzando esas metas que nos estamos planteando. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo muy fuerte a todas, que tengan una semana extraordinaria, llena de muchas, muchas, muchas bendiciones para todas y que bueno, que sigamos siendo unas mamás muy exitosas y unas personas y mujeres muy exitosas, pero no se les olvide que sea para hacer un mejor entorno e inspirar. Muchas gracias, Yana. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a todas por conectarse. Y por Gracias, ahí en Diana. redes sociales vamos a poner el video en redes sociales de Mesa para Gracias. que lo puedan volver a ver. Muchas gracias y que tengan buen día todas. Besos, gracias. Hasta luego. Bye. Bye.